Comenzamos este primer bloque de entrevistas con Silvia Urdirós. ¿Cómo andás, Silvia? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas tardes, noches. Sí, tardes, noches. Empezamos hablando, si te parece, de la situación paritaria docente a nivel nacional. A nivel nacional todavía seguimos complicados con la situación paritaria porque, bueno, no hemos tenido reunión. Seguimos con la negación del gobierno nacional de llegar a una paritaria realmente. Y el reclamo del Fondo de Incentivo Docente que todavía está pendiente, por supuesto. Digamos que ya llevan unos cuantos pesos adentro del gobierno nacional con unos cuantos pesos nuestros, como dicen ellos, con la nuestra, están Claro. manejándose, ¿no? Así Sí, que porque recordemos que el FONIT es algo que se recauda con el patentamiento de autos y eso va directamente o sea, tendría que volver a los gobiernos provinciales para ejecutarse directamente en la educación y eso sí, es lo que no sucedió. Eso fue lo que generó, perdón, esa fue la salida que se le encontró a la carpa blanca de los docentes. claro, claro. Así que bueno, no hay miras de una devolución y realmente se sigue cobrando el impuesto. Claro. Así que Vos sabés que este, justo me acordaba con esto de la carpa blanca. ¿No están dadas las condiciones para una medida de mayor contundencia a las que se están llevando en la actualidad para reclamar, no sé, actualizaciones salariales, a nivel el nacional FONIT, estás a nivel hablando. nacional, estoy diciendo sí? Yo creo que sí, que están dadas las condiciones a nivel nacional, porque tengamos en cuenta que también hay recortes presupuestarios para las provincias que no están recibiendo lo que tienen que recibir, este, que hay muchas cosas que están paradas, como la cuestión de la obra pública, que nos afecta absolutamente a todos, no solamente en cuanto a caminos y rutas y hospitales y todo lo demás, sino que también en la cuestión de la educación, porque hay obras que están totalmente paradas, así que sí, yo creo que sí que hay argumentos suficientes como para tomar otro tipo de medidas. El tema es, bueno, hasta el momento no ha habido medidas tan fuertes, pero bueno, esperemos a ver cómo, si nos organizamos y yo creo que tiene que haber un plan de lucha. ¿Vos crees que eso, No a lo mejor un solo paro o una cosa por el estilo, sino que las medidas de fuerza tienen que estar organizadas dentro de un plan de lucha y eso requiere la que muchos gremios se adhieran a lo mismo. y vos crees que eso depende de las bases, es decir, de los gremios locales para llevar algo a CETERA, a la Eso CGT, depende de muchas cosas. Depende de la cuestión, depende de la cuestión política, depende de las bases, depende también de los resultados de las elecciones, me parece, a esta ¿vos crees que altura. después de las elecciones va a haber como Vamos a ver qué un pasa con replanteo de las la elecciones. situación? Yo creo que ¿No? en este momento hay una necesidad de, por lo menos es lo que he visto, ¿no? Una necesidad de saber qué es lo que vamos a votar el 7 de septiembre y el 26 de octubre y por qué es lo que tenemos que votar y cuál es la importancia de todo eso. Me parece que no somos a veces muy conscientes de cuál es la importancia de las elecciones legislativas y que realmente si fuéramos más conscientes de la importancia de las elecciones legislativas, la tendríamos en cuenta de otra manera. Te vuelvo a traer al tema de paritarias. Sí. Vos hablabas de la situación de infraestructura, como, bueno, no se está poniendo presupuesto nacional en eso. Y en la provincia, ¿cómo está la situación de las paritarias y la situación de la infraestructura de las escuelas provinciales? En cuanto a las paritarias, en la paritaria salarial se llegó hasta el momento a un aumento del 10%, pero seguimos todavía entre el 6 y el 4, ¿no? Que se va a cobrar ahora con el mes de julio, el 4% que se va a cobrar en el mes de julio, que no llega realmente a recomponer una situación donde estamos bastante atrasados. Llevamos un atraso del gobierno de Macri, de la época de Vidal. Llevamos un atraso después durante todo el tiempo de pandemia y todo el gobierno siguiente, y así que estamos todavía pendientes de ese atraso que realmente tendría que repercutir en el sueldo básico. Hay otros avances en cuanto a temas, digamos, que se están tratando, que tienen que ver con la, el tema de las condiciones de trabajo, ¿Mm? ¿sí?
Pero a veces eso no llega lo suficiente como para decir, bueno, tenemos otra perspectiva. Hemos tenido mejoras en cuanto a las condiciones de trabajo por la cuestión de las licencias parentales que se lograron, que son acuerdos paritarios, el acuerdo de resguardo y reparación que viene implementándose ya con mejoras y con otras resoluciones que, bueno, va encaminado, porque no nos olvidemos que hay un tema de violencia muy importante también en la sociedad y por lo tanto en las escuelas, ¿no? Siempre en las escuelas se vive lo mismo que se vive afuera. La escuela no está exenta de todos los problemas que puede haber en la calle y bueno, hay una cuestión importante en cuanto a la violencia para con los docentes. Así que Vos, por insistencia, siempre traes ese tema, ¿no? De los comités mixtos, de sí. eh, la posibilidad de contemplar las situaciones de violencia institucionales hacia los docentes o comunales hacia o de la comunidad Sí. hacia los docentes o misma de las docentes en O las situaciones vinculares que se dan. exactamente, en Sí, sus sí, casas sí, sí. o en la calle En misma. la calle, adentro de la misma escuela, también. ¿Y cómo se está dando? Seguramente, por esto que vos siempre insistís en cada vez que te entrevistamos, en tratar ese tema, como que te interesa bastante, ¿cómo ves los niveles de violencia desde el actual gobierno provincial, podríamos decir, del gobierno anterior, que ya Kicillof fue reelecto, con el actual? ¿Cómo se va dando esa evolución? Es decir, post pandemia a hoy. Lo que pasa es que posterior a la pandemia hemos tenido un incremento de la violencia social en forma impresionante. Entonces, digo, la escuela, por eso decíamos, no es ajena a esas situaciones. No es ajena, hemos tenido situaciones de violencia muy fuertes dentro del distrito, realmente muy graves, más allá del Jardín 919 y después con el auxiliar del 918. Hemos tenido situaciones de violencia también que a lo mejor no llegaron a esos extremos, pero han sido graves con los docentes. Y creo que ahora hay este acuerdo de resguardo y reparación permite tener un mecanismo donde se involucren a todos los actores y donde podamos fomentar también el diálogo, porque digamos, si no hablamos no nos vamos a poder entender nunca. Es importante que podamos hablar todos los actores que estén involucrados, docentes, familia, inspectores, directivos, todos tienen que trabajar en esa cuestión. También tenemos problemas con la RT, ¿no? Fundamental. O sea, tenemos un docente con un problema de violencia, que ha sufrido un hecho de violencia, y la RT lo cubre poquito y nada, digamos. Este tema de la tercerización de algunas empresas realmente ha hecho que no tengamos una cobertura suficiente. Retomando el tema de la violencia, hace unos días en Twitter se hizo viral una maestra que se quejaba porque una chica constantemente le respondía mal, tenía malos tratos con ella, que en una clase discutiendo, la profesora se largó a llorar enfrente de la chica porque no sabía cómo manejar la situación. ¿Qué pueden hacer los docentes en este tipo de situaciones? Bueno, ¿qué pueden hacer? A veces se pone bastante difícil la cuestión con los alumnos y porque, digamos, el alumno es el alumno, el chico es un emergente. Seguramente dentro de su familia también tiene connotaciones de violencia o hay situaciones de violencia muy fuertes. Primero pensar en eso, ¿no? Cuando tenemos situaciones de violencia tan fuertes de parte de alumnos, lo más probable es que ese alumno tenga situaciones de violencia dentro de su familia, ¿no? Lo mismo que cuando a veces tenemos situaciones donde una madre o un padre intenta violenta una situación dentro de la escuela o intentan ingresar al aula a los portazos, pateando puertas, todas esas cosas. También habría que pensar qué es lo que está pasando con ese alumno dentro de ese grupo, ¿no? Dentro de ese grupo familiar. Pero bueno, hay que implementar todos los mecanismos que están disponibles dentro de la escuela. Consejos de convivencia, reuniones con inspectores, citación a los equipos, de parte de los equipos de orientación, trabajo mancomunado de parte de los equipos de conducción, porque a veces también pasan estas cosas de que en los equipos de conducción le hace director, vice, secretaria,
no secretario y todo esto, no hay una continuidad, un fluir, digamos, del diálogo como para decir cómo encaramos esto. Creo que son todas medidas que uno puede trabajar. Vos hablabas, Silvia, de un protocolo que Hay un dispuso la protocolo, sí, provincia. sí, sí, que nos llegó hace poquito, un protocolo de intervención para trabajar, viendo las situaciones que la situación de gravedad que puede tener un docente frente a una situación de violencia. Entre otras cosas, esto de cualquiera sea la situación de revista del docente, no nos olvidemos de que las situaciones y que suponen una vulnerabilidad importante, el docente puede estar cubierto por lo que llamamos un servicio provisorio por excepción, y que eso hace que se mantenga su cargo y se le dé resguardo para que no siga sufriendo hechos de violencia, ni pierda su trabajo ni sus ingresos, ¿no? Porque, bueno, entre otras cosas, el suplente al no tener estabilidad laboral, podría perder su fuente de trabajo frente a una licencia común. De esta manera se cubriría esta cuestión y podría o continuar trabajando en otro lugar, que también está esa posibilidad, o ser cubierto de acuerdo a la situación que esté planteada en ese momento. Si vos tuvieras enfrente ahora a un candidato o candidata a senadora provincial por la quinta sección electoral, Mm. a una candidata a concejal o concejala por Mar del Plata, o a un consejero escolar o consejera escolar, candidatos, ¿no? ¿Qué le preguntarías de cara a este proceso electoral que se está abriendo? Bueno, que ahora ya sabemos desde el lunes cuáles van a ser las candidatas en el distrito. ¿Qué le preguntarías? ¿Cuáles serían tus inquietudes? Yo más que preguntarle les pediría, A ver. por ejemplo, al senador provincial le diría que nos acompañe en la búsqueda de mayor presupuesto educativo y que nos acompañe también en el reclamo del Fondo de Incentivo Docente, por supuesto. Que nos acompañe también en el reclamo de las obras que faltan y también en algo que es bastante importante, que tiene que ver con el Fondo de Financiamiento Educativo. De la misma manera le pediría a los concejales y a los consejeros escolares que para el año 2026, como se los pedí en la reunión del GD, se termine con el tema del transporte y que el transporte escolar no sea un problema como todos los años. Eso se lo pedimos en la reunión del GD como dogma y dije, bueno, esto se tiene que terminar, no puede ser que el tema del transporte siga siendo un problema tan importante como para que durante un mes los chicos no puedan ir a la escuela. Y en esos casos, ¿cómo se ve afectada directamente Sí, se ve afectado, pero también diría por los concejales. ¿Por qué? Porque el tema del transporte no es un tema solamente del Consejo Escolar o de la provincia de Buenos Aires. El transporte urbano, el transporte público también influye. O sea, así como influye en los temas de seguridad, el transporte público también influye en la cuestión educativa. Así como a veces la falta de frecuencia, la falta de llegada de los colectivos a los lugares donde tienen que llegar, todo eso influye en la cuestión y hace a la problemática del transporte escolar que está metida dentro de lo que es el transporte público también. Así que yo le pediría a los concejales que realmente se dedicaran a ver qué es lo que está pasando con el transporte público en Mar del Plata. Me parece que es un tema viejo, ¿sí? Y pendiente de resolución para todos los marplatenses, incluido todos los chicos, chicas y adultos que van a la escuela. Y después, bueno, que eso se trabaje también con el tema del transporte escolar, que no es solamente un tema de presupuesto de la provincia, es un tema que va mucho más allá de una cuestión presupuestaria. Silvia Urdirós, secretaria general UDOCVA Mar del Plata, muchísimas gracias nuevamente por participar y será hasta la próxima. Gracias.